Soc Pepa Guardiola, mestra jubilada ja, he treballat a l'escola durant molt de temps. Soc escritora, dedicada principalment a la literatura infantil i juvenil, en valencià, en català, i vaig a fer aquesta entrevista perquè vull parlar-vos de la meva militància en el moviment feminista i més concretament en els anys 70, en la dècada dels 70, que és quan vaig començar a lluitar pel feminisme, per la igualtat, pels drets laborals, pels drets de la classe obrera. Y bien, empezaré con mi lucha directamente ya dentro del Partido Comunista. Yo entré en el Partido Comunista mediados de 1974 y empecé a formar parte de una célula de enseñantes. Habíamos un buen número de mujeres, casi todas estábamos con nuestras parejas, con nuestros maridos también enseñantes. Y aunque empezábamos hablando y formándonos dentro del materialismo dialéctico, estudiando a Marta Hanecker, la necesidad del movimiento obrero y la necesidad de la lucha por los derechos sociales, después cuando nos juntábamos las mujeres, hablábamos de la gran diferencia que había entre los camaradas y las camaradas. Volvíamos a casa y bueno, ellos se sentaban a estudiar, se sentaban a leer, se sentaban a formarse, y nosotras pues nos íbamos a la cocina, nos íbamos a trabajar. Como éramos todas muy jóvenes, prácticamente no teníamos niños, pero de ahí empezó una unión entre nosotras y un compañerismo especial y una necesidad de empezar a hablar sobre la situación de la mujer, incluso dentro del mismo Partido Comunista. Esto llevó a más y llevó a la necesidad de formarnos, de discutir sobre lo que era el feminismo. Fue todo muy rápido. Estuvimos leyendo a Simone de Beauvoir, estuvimos leyendo distintas feministas y después ya vimos la necesidad de extender esto a otras mujeres. Lo comentamos con los compañeros, lo veían un poco raro porque decían, con la cantidad de problemas que tenemos en España, estamos en la lucha antifascista, ahora en estos momentos no podemos mezclar y no podemos, pero nosotros sí que lo veíamos muy, muy necesario. Recuerdo que Silvia Díaz estaba en el comité provincial y ella nos habló en un principio de que dentro del partido había mujeres que se estaban organizando. Ya con vistas a la lucha por la igualdad y a la lucha por lo que llamábamos entonces la liberación de la mujer. Y empezamos a organizarnos. Nos centramos más bien en el Club de Amigos de la UNESCO, que era en Alicante el centro donde nos juntábamos todos los rojillos, como nos decían, y allí nos juntamos independientes, progresistas, socialistas, comunistas, de todos, del MC, del FRAP, todos veníamos a juntarnos allí. Contactamos con algunas mujeres, pero casi todas eran más bien independientes o del Partido Comunista. Conseguimos que entrara a formar parte una compañera, Rosa Polo, al comité de la junta directiva del Club de Amigos de la UNESCO, que había muy pocas mujeres. Todavía no nos habíamos planteado nada de lo de la paridad, pero ya veíamos la necesidad de estar ocupando sitios. Y empezamos a organizar el Año Internacional de la Mujer, ya que a partir de la idea de participar en el Año Internacional de la Mujer y de unirnos y dar charlas, fuimos dando pasos y fuimos planteándonos la necesidad de llegar a todo tipo de mujeres, de hacer ver a las demás mujeres en los barrios, en los pueblos, amas de casa, maestras, madres de familia, hablarles de la necesidad de que la mujer se liberara. Esto lo planteamos tanto en el partido como dentro del Club de Amigos de la UNESCO. Dentro del Club de Amigos de la UNESCO tuvo una muy buena acogida. De hecho, me acuerdo que José Vicente Mateo, que estaba en la CAM Cultural, nos dio cobertura
y nos dijo, vosotras organizáis los grupos, organizáis las charlas y me decís dónde queréis ir y os busco el sitio. Me acuerdo que yo iba con Asunción, ella hablaba de planificación familiar, yo hablaba de coeducación, que en aquel entonces hablar de coeducación era una cosa extrañísima, hablaba de la necesidad de que la mujer interviniera directamente en la educación y para formarse, y no solo para formar a futuras generaciones como se estaban formando, no, sino para formar a sus hijas y a sus hijos dentro de la igualdad y la libertad. Y estuvimos en Torrevieja, no, en Santa Pola, estuvimos aquí en Denia, estuvimos en San Vicente, las dos, con la cobertura de la CAN Cultural. Recuerdo que en Denia fue curioso porque vino muchísima gente y cuando terminamos la charla salían los hombres diciendo «Esta niña es de una superar a Espardiña, solo de Espardiña». Y nos resultaba muy curioso. La verdad es que estas charlas nos sirvieron a nosotras mucho para darnos cuenta de la realidad de muchas mujeres y a muchas mujeres también les sirvió para darse cuenta de la necesidad de ir levantando la voz y de ir abriendo los ojos y de ir reclamando espacios de libertad y de igualdad, teniendo en cuenta que entonces las mujeres para sacarte el carnet de conducir tenías que pedir permiso a tu marido. Todas aquellas charlas que bien, yo daba con Asunción Cruáñez, pero después daban otras compañeras también por los barrios, recuerdo que Silvia Díaz y Rosa Polo hablaban sobre anticonceptivos. Bien, nos sirvieron para ver la necesidad de organizarnos más. En el verano del 75, Rosa Polo y Silvia contactaron en Valencia con Rosalía Sender, con el MDM de Alicante, de Valencia, y vinieron diciendo, ya tenemos la cobertura es esta, ya sabemos lo que somos, ¿no? Aunque más o menos ya habíamos hablado porque, si no recuerdo mal, entramos a formar parte de la Junta Democrática, que se creó en Alicante en mayo. Entramos a formar parte 2 personas como representantes del MDM, como mujeres del MDM, que fue Rosa Polo y yo, estábamos las 2 de representantes, y entramos a formar parte desde los primeros miembros. Pero teníamos todavía aquello del MDM como un movimiento democrático de mujeres. Yo había estado ya cuando estuve estudiando, había estado en el movimiento democrático de estudiantes, por lo tanto el movimiento democrático de mujeres me resultaba conocido, pero no teníamos un contacto directo. Como he dicho antes, había sido Silvia la que había contactado un poco con Madrid, y lo utilizábamos el nombre, pero no teníamos todavía una coordinación directa. Cuando nos coordinamos directamente con Valencia fue cuando empezó a resurgir. Por lo tanto se juntaron dos cosas: el Año Internacional de la Mujer, las charlas que dábamos, la inquietud que teníamos, el espacio que nos daba el Club de Amigos de la UNESCO y después definitivamente el Movimiento Democrático de Mujeres, el MDM, ya a nivel de País Valencia. Y fue cuando empezamos a cobrar fuerza y a estar en contacto con diferentes pueblos, a abrir caminos con diferentes pueblos. Y personalmente aquí intervine menos, porque estaba más metida. Yo estaba de representante en la Junta Democrática y después estaba también muy metida dentro de las reivindicaciones por la escuela pública. De las primeras que estuvimos en el Movimiento Democrático de Mujeres, casi todas del PC, yo no recuerdo si Rosa Polo entonces estaba ya en el PC o no lo sé, porque ella entró al principio como independiente. Estaba Cita Reich, la hija de Asunción Cruáñez, estaba Blanca, estaba Finucha, estaba Marisa, estaba Teresa, y digo nombres porque de verdad los apellidos los desconozco. Casi todas éramos maestras o profesoras de instituto o médicos o farmacéuticas. Eran de las 2 células que nos habíamos contactado a las mujeres de sanidad y de educación, que fuimos después también las que estuvimos dando las charlas.
y que fuimos los que estuvimos contactando con distintas mujeres, como Asunción Cruáñez, que la madre de Cita, que también colaboró mucho con nosotras. Yo no puedo decir si Asunción Cruáñez llegó a estar dentro del MDM o no. Sí, porque ya lo de los carnets y todo eso lo teníamos muy sí, porque vino a mi casa a Valencia, sí, y justamente para ver, Rosa, ¿cómo puedo hacer yo también esas conferencias que das tú? Entonces hicimos guiones sobre varios temas, sí. Y por eso os digo que sí, que estaban en MDM. Sí, yo también tengo, y puede que por ahí, por algún rincón tenga mi carnet. Bien, ya tenemos la estructura montada, ya como he dicho antes, la participación en las distintas asambleas, ya tanto de Madrid como de Valencia. No sé si se fue también a Barcelona, creo que también. También a las jornadas. Ahí directamente yo no participé, por eso prefiero que sea otra compañera de Alicante, si se acuerdan y si lo tienen controlado, que lo comenten. Yo ya he dicho que estaba más bien participando. ¿Tú recuerdas a Emilia Jornet? No. Pues Emilia Jornet es una de las que vinieron a las jornadas de Madrid. Pero nos movíamos por círculos, quitando el espacio del Club de Amigos de la UNESCO y la CAM Cultural, que eran donde nos encontrábamos todas, hasta principios del 77, repito, estábamos en la clandestinidad más absoluta. Claro. Y éramos fieles a esa norma y a esa consigna para no poner en peligro a nadie ni a la organización. El MDM sí que se presentó ya como movimiento de mujeres, sin legalizar todavía, pero ya se presentó como movimiento de mujeres a mediados del 76. A mediados no, perdón. En marzo del 76, el día 8, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, creo que se hizo en el Club de Amigos de la UNESCO, se hizo una presentación del Movimiento Democrático de Mujeres. No recuerdo cuáles fueron las compañeras que estuvieron allí presentes, pero a lo mejor buscando por las hemerotecas todavía aparecería algo. Hecho Silvia lo debe saber. No lo sé, es posible, estarían Silvia, estaría Rosa, estaría Asunción Cruáñez seguramente, pero no lo puedo asegurar. Uno de nuestros mayores éxitos, y a la vez lo que supuso también el debate, levantó mucho debate, y no quiero utilizar la palabra rencillas, pero sí problemática entre las distintas mujeres, entre los distintos partidos y entre los distintos grupos, fue precisamente la campaña por la carestía de la vida. La campaña por la carestía de la vida se organizó en el 76 y se organizó a nivel nacional, y en Alicante fuimos el MDM quien lo estuvimos proponiendo que se hiciera una campaña. Se hizo una panfletada en el mercado, y el día, a finales de enero, se hizo una manifestación. Me acuerdo que yo, como representante que estaba en la Junta Democrática, lo propuse de hacer esta campaña, y dijeron: hacer lo que queráis las mujeres. Vale, pues bien, pues lo hacemos, pero vamos a hacer una manifestación, y en la manifestación tenemos que participar todos. Esto no es que me lo invento yo, ni que lo recuerde yo, son datos que he buscado y que he cotejado con Enrique Cerdantato y con Paco Moreno, que son los que han hecho los estudios, y Enrique Cerdantato fue el cronista de Alicante y escribió un libro sobre la lucha por la democracia en Alicante. Una de las actividades más interesantes o más trascendentes, aparte de las charlas, que esto fue en el 75, fue la campaña por la carestía de la vida, que se organizó a nivel, si no recuerdo mal, a nivel nacional en el 76. Entonces, desde el MDM, claro, era una cosa que nos atañía directamente, porque había carestía, las mujeres estaban muy afectadas, había crisis en las familias, y entonces lo utilizamos como para mover a la gente, no solo como disculpa, sino como un medio para despertar a las mujeres, para que se dieran cuenta de la necesidad que había de un cambio hacia la democracia y de las mismas mujeres hacia su formación y la búsqueda de su libertad. Yo estaba en una de las reuniones que tuvimos en la Junta Democrática, propuse, en nombre del MDM,
propuse el hacer una campaña por la carestía de la vida a base de panfletadas y a base de una manifestación. Se pusieron las manos en la cabeza, me dijeron que estábamos locas, que cómo íbamos a organizar aquello, y lo hicimos. Enrique Cerdantato y Paco Moreno lo recogen en sus respectivos estudios, en sus respectivos trabajos sobre la lucha antifranquista en Alicante y la lucha por la democracia en Alicante. Bien, tampoco dicen que fuimos nosotras las que lo promovimos todo, pero sí que fuimos una de las partes que más nos implicamos. Y la verdad es que fue un éxito. Tanto la panfletada que se hizo, el movimiento que se hizo en los mercados, como la manifestación que fue a finales de enero del 76. Yo no sé si fue la primera o sería de las primeras que se hicieron en la democracia, así como organizadas ya como tal manifestación, con permisos y con cosas de estas, porque creo que se pidió incluso hasta permiso al gobierno civil para, pues eso, porque los movimientos distintos de asociaciones pues estaban pasándolo mal, y creo que como ya había bastante manga ancha, ahí haya muerto Franco, pues más o menos se permitió y fue un éxito. A partir de ahí, pues los distintos grupos, los distintos partidos, empezaron a plantearse que aquello del MDM efectivamente tenía sentido, que había un grupo de mujeres ahí que estaban moviéndose, que casi todas eran del PC, y que eso no podía ser. Y fue cuando empezó ya el debate. Las independientes se quedaron un poco a la expectativa, otros nos acusaban de que si éramos correa de transmisión del PC, que si teníamos la doble militancia, que si no podíamos estar trabajando o luchando por una cosa y por la otra, que no éramos feministas, que en realidad éramos un movimiento de base. Efectivamente éramos un movimiento de base, con una formación feminista, la teníamos comunista y feminista. Lo que pasa es que no estábamos haciendo estudios ni trabajos grandes sobre lo que era el feminismo, sino que estábamos en la práctica y llevando a las mujeres hacia la igualdad, que hoy en día todavía seguimos en la misma lucha, que es una de las luchas y de los objetivos, el principal objetivo de las feministas. Fue alargándose el 76 y en el 77 hicimos algunas asambleas. Creo que se hizo una asamblea en Alicante, ahora que lo recuerdo, de las distintas mujeres del MDM de toda la provincia, que participaron muchas mujeres. Esto lo tengo así un poco como una nebulosa, pero se hizo y fue uno de los puntos que también sirvió para hacernos más grandes, ¿no? Y para llamar, si quieres, más la atención, ¿no? En diciembre de 1977 hubo una gran asamblea de las 3 provincias con una gran delegación de Alicante, y hubo intervenciones de las alicantinas y estabais todavía muy en activo. En el 77 finales. En diciembre 77, las actas están. Sería el 76. No, 77, diciembre 77, y fue la última gran asamblea que se celebró. Luego todavía no habíais porque a partir de las elecciones del 77 sí, se disgregó, porque ya empezaron del partido empezaron a llamarnos, os tenéis que ocupar de esto, os tenéis que ocupar de la militancia, y ya empezó a disgregarse, sobre todo con, sí, ahí ya fue cuando empezó a decaer. No sé si fue a finales del 76 o principios, o por el 77 hubo una asamblea, no ya del MDM, sino de distintas organizaciones, porque ya a partir de que se vio que el MDM, los movimientos de mujeres servían, pues cada partido pues intentó tener montar el suyo, claro. Otros intentaron montar, pues, surgieron distintos grupos, ¿no? Y entonces nuestro interés era
que fuera una plataforma, crear plataformas unitarias. Las mujeres teníamos que ir todas juntas, fuéramos del partido o del grupo que fuéramos, porque todas teníamos una problemática común. Y era la gran discriminación que sufríamos en todos los niveles: discriminación laboral, discriminación educativa, discriminación penal, discriminación legal, en todos los sentidos. Y hicimos una gran reunión con distintos grupos en Alicante, y de ahí empezó a surgir el Grup de Dones d'Alacant, que no puedo decir exactamente cuándo se creó, porque los datos no los recuerdo bien, espero que alguna compañera pueda puntualizar cuándo. Pero sí que el debate que surgió entre nosotras, o más bien contra nosotras, nos dolió muchísimo, que se nos acusara de la doble militancia, de que si no éramos feministas, de que si éramos correa de transmisión. Después del tiempo que llevábamos luchando, bien como mujeres, bien como comunistas, bien como MDM, bien simplemente como personas que buscan la democracia y que luchan por la igualdad y por la igualdad de derechos, y por los derechos sociales, y por los derechos laborales, y por una educación igualitaria y de calidad, y con una educación pública. A mí me dolió mucho. Hubo otras compañeras que más o menos les pasó igual, y fuimos retirándonos, fuimos dejando que el grupo de Dones d'Alacant pues siguiera su ruta, siguiera su camino, y nosotras seguimos implicadas en el partido. Yo recuerdo que me vine a vivir aquí a Javea a finales del 79, y todavía me presenté, estaba viviendo en San Juan, y todavía me presenté en las municipales de San Juan, en los puestos de salida, y cruzaban los dedos para no salir, porque no había mujeres. Y nosotras queríamos que en las listas fueran mujeres, y fueran mujeres en puestos de salida. Y muchas veces teníamos que ser nosotras mismas las que, pues apúntame a mí. Claro, yo recuerdo que las elecciones municipales eran en junio del 79, y yo me venía para acá, no en junio o en abril del 79, y yo me vine para acá, me vine a Xavia a finales del 79 porque ya pedí el traslado aquí. Tenía ganas de venirme a este sitio donde vivo. Y afortunadamente no salí. Sí sacamos, la lista, el PC hizo una lista en San Juan donde estaban ya independientes. De hecho, el cabeza de lista era independiente. Estaba Manolo Jiménez también, de comisiones, que iba detrás de mí en la lista. Y yo me quedé a las puertas, y eso que dices, uy, menos mal que no he salido, porque si no, el primer trabajo es dimitir. Pero así todo, todavía tuve que ir a renunciar al acta de concejal, cuando ya estaba viviendo aquí, porque hubo algún problema con los compañeros que habían salido concejales, no sé si que no podían seguir, y me tocaba entrar a mí, y fui a renunciar a mi acta de concejal, y entró Manolo Jiménez de comisiones. Y ya, esto fue en el 79, y ya prácticamente del MDM en Alicante ya quedaba más bien poco. Afortunadamente, pues bien, yo creo que el MDM hizo su función, el Movimiento Democrático de Mujeres hizo un gran trabajo, sobre todo porque sirvió para difundir lo que era la necesidad de igualdad y lo que era el feminismo, no el feminismo en el sentido teórico, sino en el sentido práctico, en el sentido de la lucha, en el sentido de salir a la calle, pues lo que hemos estado haciendo ahora, ¿no? En el tren de la libertad, que desde la Xarxa de Dones, que estoy ahora implicadísima aquí en la comarca de la Marina Alta, pues ha sido un movimiento precioso, ha sido un movimiento a pie de calle. Y hemos llenado las calles de Madrid. Nos fuimos 2 autobuses de aquí, de esta comarca para allá, salimos a las 6 de la mañana. Bien, esa fue la lucha que llevó el MDM, y mi lucha también ha seguido siempre. Ha sido una lucha muy pragmática, no ha sido un trabajo teórico, yo lo reconozco. De eso se pueden encarar perfectamente otras.